Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Fátima Joana Cruz Natarén, del Grupo B del PREU de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y en esta ocasión vamos a explicar un poco de las herramientas básicas que se necesitan en la redacción. Para empezar, tenemos que tener en cuenta de lo que qué es la redacción. Les estaré dejando el link de donde pueden sacar el mapa conceptual que tengo aquí detrás. Por lo pronto empezaremos con los conceptos básicos y cómo es que la redacción es un proceso en el cual se tienen que conocer muchísimos conceptos y muchísimas cosas más. Bien, teniendo los conceptos claros, recordemos que la redacción es el proceso de escritura que tenemos, en el cual se tienen que recopilar ciertas ideas y tienen que ir ordenadas. Para tener una buena redacción hay que tener en cuenta que se tienen que cumplir con ciertos requisitos. La redacción, para saber que tenemos un texto bien redactado, hay que contar con ciertas características. La primera es que primero se tiene que compilar ciertos datos o se tiene que recopilar cierta información para poder captar bien el mensaje que se quiere redactar. Todo tiene que ir en un orden, como en cualquier tipo de oración o frase. Todo tiene que tener siempre un orden. También se tiene que saber expresar bien en el escrito pensamientos e ideas y también una buena revisión gramatical. Que aquí es donde podemos ver la relación que tiene este tema de la redacción con el siguiente tema que tenemos por acá en el mapa, que es la gramática, por lo cual todo va relacionado. Como se dijo anteriormente, el objetivo principal de la redacción es que se pueda dar a entender o captar el mensaje que se quiere transmitir a través de este. Y para eso se necesitan ciertas reglas que hará que se relacionen todos los temas que tengo aquí atrás. Si bien existen normas que nos ayudan a hacer una buena redacción hablando estéticamente, también hay 3 normas fundamentales que nos ayudan a saber que estamos haciendo una buena redacción desde el ámbito de desarrollo. Tenemos como 3 fundamentos: la adaptación, la corrección y la eficacia. Como eficacia tenemos que el texto nos pueda dar a entender en sí el mensaje que se quiera transmitir. La adaptación depende al tipo de público al cual se le va a ir dirigido este texto o este redactado. Por último tenemos la corrección, que la corrección ya va directamente a la ortografía, cómo está nuestra escritura, cómo escribimos, cómo usamos los signos de puntuación, la acentuación y la gramática sobre todo. Aquí es donde podemos ver cómo todo ya se está interrelacionando. Ya que tocamos el tema de la gramática, ¿por qué no hablamos ya de una vez de ella? Se le conoce como gramática al conjunto de normas que se tienen que seguir para poder redactar bien un texto, como se dijo anteriormente. Esta se compone de 3 normas, la cual son la morfología, la sintaxis y la fonética. Bien, entonces tenemos como objetivo que la gramática se encarga del estudio de la forma de las palabras. Como pueden ver aquí en el mapa, aquí ya tengo directamente que la gramática se relaciona con las oraciones. ¿Por qué será? Bueno, ¿de qué están hechas las oraciones? Las oraciones están hechas de palabras, palabra más palabra, oración. Ahí está. ¿Y cómo podemos saber esto? Por las características que hablamos hace un momento. La morfología ya sabemos que se conoce como el estudio de la formación de las palabras o forma como tal, mientras que la sintaxis es cómo éstas se entrelazan para así poder crear oraciones. Y la fonética, pues bueno, es el sonido de las palabras. Entonces tenemos como resumen que la gramática es el arte que tenemos para poder hablar y escribir correctamente. Aquí volvemos a tocar otro punto importante entonces. Si sabemos entonces que la gramática nos ayuda a poder escribir o hablar de manera correcta y tenemos que la redacción es el conjunto de reglas que tenemos para que se entienda un texto, aquí volvemos a caer en un punto que se relaciona estos dos conceptos. Estos 2 conceptos nos ayudan para poder darnos a entender y poder transmitir un mensaje hacia una persona, un grupo, dependiendo a dónde vaya dirigido este mensaje. Teniendo en cuenta esto, vamos a la composición de la gramática. La gramática ya dijimos entonces que está muy relacionado con las oraciones. Ahora vamos a ver cómo es que se hace una oración. Fácilmente desde muy niños ya hacemos oraciones de manera inconsciente para poder comunicarnos con ciertas personas o con ciertos grupos, etc.
pero realmente se han puesto a pensar cómo es que se hace, cómo están compuestos, cómo es que estoy hablándoles ahora mismo. Pues bien, tiene un conjunto de reglas, o más bien una estructura que nos ayuda a saber más sobre esta. Volvamos a la primaria un segundo. ¿Qué es lo primero que nos dicen de una oración? De manera más subjetiva nos dicen siempre que la oración está formada de un sujeto y una preposición, pero realmente ¿qué es eso? Que vámonos por definiciones y características. Sabemos que una oración es un conjunto lineal de información entendible y breve que nos da a entender cierto tipo de mensaje, que es la unidad más pequeña del habla, o al menos fundamental del habla, mejor dicho, y que es una estructura verbal. Sus características más presentes es que está ordenada de forma jerarquizada y, volviendo al anterior, que está formado de un sujeto y un predicado. El sujeto también puede tener distintas características. Por ejemplo, de manera superficial sabemos que el sujeto es la persona o puede ser aquella cosa a la cual recae todo lo que tenga que ver la oración en cuanto a la acción. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una oración donde podemos ver que aquí el sujeto le está recayendo toda la acción que nos dice el predicado. Ahora bien, ¿qué es el predicado? El predicado es lo que sigue después del verbo hablando en la estructura de una oración. Esto puede contar con un núcleo o dos, depende de qué tipo de oración. Sigan más adelantito para ver a cuáles oraciones me puedo referir. Ahora sí, pasemos a los tipos de oraciones como se los prometí anteriormente. Existen muchísimos tipos de oraciones, ¿no? Es muy difícil poder decirles todas ahorita porque son demasiadas y puede incluso ser a veces hasta abrumador decir todas estas clasificaciones. Con tan solo yo hablar, 5 minutos. Empecemos con las básicas. Tenemos las oraciones simples y también tenemos las oraciones compuestas. Las oraciones simples se le conocen a estas oraciones que solamente tienen un verbo. En este caso, una preposición como tal. Una preposición. Que solo tienen una preposición y por lo tanto el mensaje es breve. Y describe la acción que hace el sujeto o los sujetos dependiendo del tipo de oración al cual estemos redactando. Por ejemplo, podemos decir, los adultos trabajan. Aquí tenemos una oración simple ya que tenemos los adultos, que aquí tenemos el sujeto y de hecho tenemos los, que es un artículo, no olviden eso tampoco. Trabajan. Esto vendría siendo nuestra preposición. Pero ¿qué pasa si agregamos y los niños juegan? ¿Seguiría siendo una oración simple? Claro que no. Se convierte en una oración compuesta, que es cuando un nexo los une. Y ponemos otra oración. Hay muchísimos tipos de nexos, pero aquí les dejaré unos ejemplos. Y hay muchísimos más. También tenemos aquí los tipos de oraciones a través de su estructura. Estas pueden ser unimembres y estas pueden ser bimembres. Las unimembres se les conoce a las oraciones que carecen de un sujeto. Esto está formado a través de un sintagma y el predicado como tal. El predicado nunca se va a mover de la oración, ya que es la acción que queremos compartir o decir. También se le conoce como oraciones impersonales. Mientras que también tenemos a las oraciones bimembres, que aquí es cuando el sujeto sí está presente en la oración. Pedrito está comiendo. Aquí tenemos entonces una oración bimembre donde ya podemos identificar el sujeto y el predicado de una manera más fácil, con solo verlo, con solo leerlo. ¿Creen que eso era todo? No, no es todo, hay muchísimo más. Ya sabemos entonces que el sujeto es esta persona o este objeto en el cual recae toda la oración, dependiendo del predicado. Pero entonces, si sabemos que el sujeto es una persona, un animal, un objeto o algo intangible, entonces, ¿qué es el predicado? ¿Cómo está compuesto? Bueno, el predicado está compuesto de verbos, adjetivos, sustantivos, de preposiciones, de conjunciones, etc. El predicado está compuesto de estos distintos elementos para poder completarse y así poder dar a entender qué es lo que estamos tratando de decir o
qué es lo que se está intentando transmitir a otra persona. No creo que necesiten una explicación de qué son los elementos anteriores, pero y sí, no se preocupen, en la cajita de descripción les estaré dejando unos mapas conceptuales también que ayudan a entender de mejor manera y rápido qué son estas cosas. Ahora bien, sabiendo cómo es que se hace la gramática, pasemos al punto que muchos tal vez tengamos problemas, porque hay que admitirlo. ¿Quién no ha tenido una falta de ortografía? Incluso hasta los maestros de español lo han tenido. A mí no me engañan, a veces lo han tenido que se les va, no se sabe. Pero este es un punto muy importante, ya que al tener faltas de ortografía, aunque nos enoje cuando a veces nos lo dicen, puede afectar mucho en cuanto a la comunicación del mensaje y se pueda dar a malentendidos, malentender y simplemente no se pueda comunicar al 100% lo que tratamos de decir. Primer punto a tocar, la acentuación. ¿Quién no ha tenido problemas con la acentuación? A veces pasa que tenemos un problema, no sabemos cómo acentuar, no sabemos qué palabras llevan acento, qué palabras no llevan. Y esto porque existen muchos tipos de acento, o bueno, vamos a tocar 3 en específico que muchos desconocemos y eso nos puede traer problemas. Ahora bien, la acentuación. A la acentuación se le conoce como ese ritmo o esa entonación que se le da a ciertas frases o palabras más que nada. Y a muchos de nosotros se nos puede complicar porque a veces todas las palabras tienen una entonación. Entonces, ¿cómo saber cuándo se le tiene que poner la tilde o no? ¿O por qué se le pone directamente la tilde? Bueno, como dije, muchas veces conocemos estos temas por lo cual no sabemos ni qué hacer. Entonces, no se preocupen, aquí vengo yo para explicárselos. Primero, hay que tener en cuenta que los acentos se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ok, lo que acabo de mencionar, ¿qué es? Es la clasificación que tienen los acentos en nuestra sílaba tónica. La sílaba tónica se le conoce a la posición que tendrá el acento en nuestra palabra. O bueno, también, ¿qué es una sílaba? Para empezar, empecemos por ahí. Entonces tenemos que la sílaba es la unidad fundamental que tiene la palabra para poder secuenciar sonidos al momento del habla. Conociendo esto, entonces ya tenemos idea de qué es la sílaba tónica, que es la unidad fundamental que tiene la palabra en donde se va a hacer más fuerte el sonido al momento de pronunciarlo. Tenemos, por ejemplo, que las palabras entonces que cuentan con un acento o una acentuación aguda son aquellas que llevarán el acento o la tilde en la primera sílaba. Las graves serán cuando el acento esté en la segunda sílaba, las esdrújulas cuando estén en la tercera y las sobreesdrújulas cuando estén en la cuarta sílaba. Se tiene también ciertas reglas para saber en qué momento se tiene que poner el acento gramatical o la tilde como tal. Por ejemplo, en las palabras agudas tenemos que los acentos gramaticales o las tildes se pondrán solamente si las palabras terminan en S, N o en cualquier vocal. Mientras que las graves es todo lo contrario, se pondrá la tilde cuando estas palabras no terminen en S, N o vocal. Mientras que las sobreesdrújulas y las esdrújulas siempre se les tiene que poner el acento o la tilde como tal, no tiene ninguna regla como estas dos anteriores. De seguro tal vez recuerdan estas dos palabras que tengo aquí, diptongo e hiato, pero realmente saben qué es o solamente lo recuerdan como una palabra graciosa de ay, es un diptongo, jaja, suena gracioso. Bien, los diptongos se le conocen a estas sílabas que tienen dos vocales juntas. La principal característica que tienen los diptongos es que son palabras que no se pueden separar. ¿A qué me refiero con separar? Se sabe que más que nada esto para los niños pequeños cuando están empezando a leer se les empieza a enseñar a través de sílabas. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán que cuando empezaron a leer siempre se los decían de que, a ver, aquí dice P, lo, ta. Se los dividían por sílabas. Pero en los diptongos pasa un caso bastante. Estas vocales no se separaban al momento de ir señalando las sílabas. ¿Esto por qué? Simplemente un diptongo son dos vocales que no se pueden decir de manera separada. Tienen que estar siempre juntas.
mientras que el hiato es todo lo contrario. El hiato se le conoce a lo mismo cuando una palabra tiene dos vocales entre medio, pero estas, por lo contrario, sí se pueden separar al momento de ir señalando una sílaba. Aquí tengo un ejemplo de ello. Algo que también se me pasó explicarles es que los diptongos también se pueden clasificar en algo llamado triptongos, que básicamente es lo mismo que un diptongo, solo que en vez de dos vocales son tres. Otra característica para tener una buena ortografía son los signos de puntuación. Ya saben, la coma, el punto y coma, los paréntesis, los guiones, un sinfín de cosas que acá les estaré dejando una tablita y también se las estaré dejando en la descripción si ustedes desean. Pero realmente saben cómo se usa cada cosa, o mínimo saben cómo se usa cada signo de puntuación, porque muchas veces solo se sabe lo básico. Por ejemplo, que la coma solamente es para marcar una pausa, el punto usualmente nos da a entender cuando un texto finaliza o se necesita pasar al otro párrafo. Los paréntesis son para poner información adicional. Los dos puntos nos dan a entender que va a haber una explicación hacia la misma palabra. El guión usualmente se usa para saber si un personaje o una persona va a hablar hablando específicamente de algo escrito, como un libreto o una novela. El punto y coma tiene casi las mismas funciones que el punto y la coma, pero con la diferencia de que el punto y coma es un poquito más, hablando de manera jerárquica, más importante o más superior que la coma, pero sigue siendo inferior hablando de un punto. No nos olvidemos de nuestros signos favoritos, el signo de interrogación cuando estamos haciendo alguna pregunta, cuestionario, o también los signos de admiración que usualmente se pueden ver en ciertos cómics o ciertos personajes, digámosle así, que son muy expresivos, de que, oh, sorpresa, estoy ejerciendo una reacción que necesita más, ¿cómo se le podría decir? Más exclamativos, como su nombre lo dice, que también de hecho se le conoce como interjecciones. Bueno, el uso común de sus signos. Hay que tener muy en cuenta cómo se deben de usar para así tener una mejor redacción. Ahora pasemos con otro tema, que es el razonamiento lógico verbal. Lo primero que pensamos cuando nos dicen eso, nos mencionan eso, es razonar. ¿Y esto con qué lo podemos conectar? Bueno, cuando somos niños usualmente con nosotros usan muchas analogías, o al menos muchas cosas con las cuales podemos representar una cosa con un nombre diferente. Ese es el ejemplo más claro que tenemos. Básicamente es la capacidad que tenemos nosotros para poder conectar ideas con otras palabras y poder así interrelacionándolas. Algunas asignaturas que nos pueden ayudar para tener un mejor desarrollo en el razonamiento verbal puede ser lengua, puede ser la misma ortografía, puede ser la misma gramática, ya que nos están dando ya las reglas necesarias para poder transmitirnos nuestras ideas. Por lo que tenemos entonces que el razonamiento lógico verbal nos ayuda a poder completar ciertas ideas, clasificarlas y ordenarlas. Ahora bien, ¿qué características o cómo podemos encontrar este razonamiento verbal en tal vez ciertas pruebas? Más que nada, ¿qué es lo que se usa para niños de preescolar usualmente? En primer lugar tenemos los sinónimos, que como sabemos son palabras que son dos o más palabras que pueden tener el mismo significado o pueden tener ciertos parecidos, por lo cual se puede usar en distintos tipos de oraciones para poder dar a entender una idea. Un ejemplo de dos palabras que son sinónimos pueden ser inicio y comenzar. Son dos palabras escritas diferentes, pero su significado es muy similar, por lo cual usualmente se utiliza como sinónimo. Luego tenemos a los antónimos, que básicamente son dos palabras que simplemente son lo contrario la una con la otra. En este caso podemos poner uno muy sencillo. Puede ser frío. No, frío, calor. En este caso podemos poner un ejemplo muy sencillo. Arriba, abajo. Simplemente son dos cosas que su significado va a ser diferente o va a ser un contraste.
Otro ejemplo de esto puede ser blanco o negro. Si los contrastamos, son dos cosas que simplemente son diferentes. Luego tenemos la clasificación de los homónimos. Los homónimos se pueden clasificar en dos, que son los homógrafos y son los homófonos. Los homógrafos sabemos que son palabras que se escriben igual, sin embargo tienen un significado diferente. Por ejemplo, la palabra amo. Amo puede ser una persona como un tipo de jefe más o menos, una persona mayor en cuanto a algún rango social. Mientras que amo también puede ser la conjugación del verbo amar en presente y en primera persona. Mientras que los homófonos son las palabras que se escriben igual, pero suenan diferentes. Mientras que los homófonos son palabras que se escriben igual, pero no. Mientras que los homófonos son palabras que se escriben diferentes, pero suenan igual. Por ejemplo, tenemos la palabra graba y graba. Graba tenemos entendido que es una persona que está grabando, pero también puede ser graba de tierra. También tenemos a los parónimos, que son palabras que se pueden escribir tal vez de una forma similar, se pueden escuchar tal vez de forma similar, sin embargo el significado es diferente. Por ejemplo, la palabra ciervo y ciervo. Tenemos ciervo con C y tenemos ciervo con S. Ciervo con C sabemos que es un animal, mientras que ciervo con S es un tipo de esclavo. Tenemos también la polisemia, que son palabras que tienen muchísimos significados en pocas palabras. Un ejemplo de esto puede ser la palabra lengua, que sabemos que puede ser la lengua hablando la lengua humana o cualquier tipo de ser vivo que contenga una, o puede ser la materia de lengua, como este ejemplo de acá. También puede ser un ejemplo muñeca de brazo, de esta parte de la mano, y también muñeca de juguete. Tenemos también el ejemplo de órgano, que si bien sabemos que órgano puede ser lo que contiene un sistema, también se le conoce a órgano a un instrumento musical. El mismo aparato o sistema tiene muchísimos significados dependiendo del contexto. Usualmente la polisemia también se puede utilizar para hacer muchísimas metáforas, que se pueden ver usualmente en poemas. Mientras que la analogía también tenemos, que es aquella palabra que se le puede relacionar con otra. Es una relación que tienen estas dos palabras que usualmente se piensa. Por ejemplo, podemos hacer una analogía de almohada a esa cama. Usualmente cuando pensamos en una cama, pues pensamos en, no sé, almohadas, chamarras, colchas, colchón. Esa es una analogía, poder relacionar todo con una sola palabra. Es ser este tipo de relación. Para ir finalizando, tocaremos otros dos temas, que son los marcadores textuales y las tipologías textuales. Primero, antes que nada, los marcadores textuales. Primeramente hay que tener en cuenta que los marcadores textuales son oraciones. Esas oraciones tienen como objetivo conectarse a un texto y así ser un mejor legible, podemos decirlo así, a la vista del lector o de la persona que nos está hablando. Estos marcadores usualmente nos marcan un nivel léxico en nuestra oración. Estas se pueden presentar al inicio, en medio y al final de una oración. Hay muchos tipos de marcadores textuales, como siempre lo he dicho, dependiendo del contexto en el cual estemos usando. Puede ser informal, puede ser formal, dependiendo del contexto. Así que aquí les dejaré como una tablita donde estarán los tipos que les acabo de mencionar de marcadores textuales. Ahora, con todo lo que les acabo de decir, de dar, ¿qué tiene que ver con las tipologías textuales? Porque todo depende del contexto. Como lo he dicho en todo este video, todo depende del contexto. Las tipologías textuales es una forma de clasificar a los distintos tipos de texto dependiendo de dónde se va a usar. Ya sabemos que las tipologías de texto se pueden clasificar en narrativa, descriptiva, analítica,
argumentativa, explicativa, dialogada. Sabemos que esas son las clasificaciones de los textos, que esas clasificaciones llevan a subclasificaciones que nos ayudan a entender de qué texto estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de un texto dialogado, estamos hablando de que son dos personas hablando, o bien también puede ser cuando dos personas están actuando en una obra de teatro, en una película, etc. Y para poder hacer que la película, en este caso, nosotros vamos al cine, vemos la película y entendamos de qué está hablando la película, qué están haciendo los actores, no es solo de ver y ya, sino que también hay que entender lo que están diciendo. No sé si a ustedes les ha pasado que han visto una película, una serie, lo que sea, y no está doblada al español, entonces, y para nuestra suerte no sabemos el idioma que están hablando. Puede ser una serie o película estadounidense, puede ser una serie o película coreana, puede ser de cualquier tipo, y para nuestra mala suerte están hablando en un idioma que no entendemos. Si al caso podemos captar un poco el mensaje, es porque lo estamos viendo los movimientos corporales, pero a ciencia cierta no sabemos de qué está hablando, si no es hasta que después nos lo muestran con la trama. Pero en el momento no sabemos qué es lo que nos están dando a entender. Entonces es por eso tener muy importante todos los puntos que les he dicho. La gramática, la redacción, sin más, sí es algo que nos afecta a todos si no sabemos cómo se usa, no sabemos cómo se lleva a cabo, no sabemos las reglas. Como algo tan simple como una película, que es el ejemplo que les acabo de decir, o ya para algo más profesional como una tesis. ¿Cómo vamos a poder pedir o graduarnos a manera de tesis si ni siquiera sabemos redactar, yo qué sé, una carta? Entonces sí es muy importante tener estas reglas en claro, ponerlas en práctica y siempre tenerlas en nuestra mente. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Yes.